Hermano Irwin, luce afligido. ¿Qué carga lleva en su corazón? Estoy angustiado, hermano Daniels. Mañana empieza el 34º Congreso de la Asociación General en Battle Creek. Es 1901 y Jesús no ha venido. Investigué algunos consejos de la hermana White. Es una bendición que los comparta conmigo. Es difícil leerlos. Durante 40 años, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a Canaán. En ninguno de los casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Bueno, la sierva del Señor es directa respecto del pueblo de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas. Este retraso es nuestra culpa. Bueno, mi culpa. Así es. Déjame leer lo que ella escribió hace apenas 36 meses. Esto es impresionante, en especial porque lo escribió durante mi mandato. Si la Iglesia de Cristo hubiera hecho su obra como el Señor lo ordenó, todo el mundo habría sido ya amonestado. Y el Señor Jesús habría venido a la tierra con poder y gran gloria. Lo escribió hace 36 meses durante mi mandato. Es nuestra culpa. Le hemos fallado a Dios, hermano. Como líderes, le hemos fallado. Debemos ser humildes. Debemos ser ejemplos vivientes de lo que debe ser un líder cuando Jesús está en su corazón. Ya ni sé cómo pedirlo en oración. ¿Cómo puedo pedir a Dios que sacuda este letargo laodicense? Estoy completamente de acuerdo. Estoy experimentando esa misma carga del corazón que usted experimenta. Busquemos la ayuda del Señor. ¿Juntos? Juntos. Oh, mi hermano. Señor de la gloria, hace mucho que estás listo para venir. Sí, hermano. Pero nos has estado esperando. Por favor, perdónanos y ayúdanos como líderes a entregarnos por completo a ti. Sí, hermano. Sabes que este pecado está a las puertas. Cámbianos, ayúdanos a entregar el yo y vivir en ti. Por favor, toma nuestras vidas. Hoy, sí. Hermano Butler, siento que el Señor va a hacer algo maravilloso entre nosotros. Aguardo con ansias este congreso. Desde hace meses, Dios ha estado hablando a mi corazón por medio del estudio y la oración privada. Estoy completamente de acuerdo con usted, hermano Haskell. Siento que Dios está guiando mi vida. Me ha estado revelando que, aunque me creía humilde, no es así. He sido muy arrogante. Me ha guiado más que nunca para que entregue el yo. No puedo explicarlo, pero sé que debo cambiar drásticamente. Por favor, acompáñenme en la lectura de parte del Salmo 106. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad.
Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Diga todo el pueblo: amén. Amén. Alabad al Señor. Queridos hermanos, acompáñenme en una plegaria de rodillas. Señor, cuánto te necesitamos. No podemos seguir así, hermanos. Debemos aprender a ser humildes ante ti. Enséñanos humildad. Te lo pido, ayúdanos a rendirnos ante ti. Que te dejemos que nos guíes como niños de la mano. Camina a nuestro lado en estas reuniones. Ayúdanos a poner de lado nuestras luchas. Oh Padre nuestro, oramos para que tu poder se manifieste. Te pedimos que perdones nuestras ofensas por no seguirte como debimos. Señor, ayúdanos a seguir tu providencia y entender la mente de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, ven pronto. Amén. 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 Ya es la hora de la apertura del 34º Congreso de la Asociación General. Creo que esta conferencia será la más importante del pueblo adventista del séptimo día. Amén. A la luz de las Escrituras, creo esencial que cada uno invoque a Dios para pedir perdón y que busque la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Por favor, busquen hoy a Dios con todo su ser. Confiesen sus pecados y que así podamos alcanzar la unidad. Que este Congreso sea un momento donde podamos en verdad entrelazarnos en su gracia. Gracias, hermano. La luz que me fue dada es que si este pueblo quiere alcanzar un nivel más alto que cualquier otro sobre la faz de la tierra, este pueblo debe ser leal y representar correctamente la verdad. El poder santificador de la verdad, revelado en nuestra vida, nos distinguirá del mundo. Debemos sostenernos con dignidad moral, manteniendo una conexión tan estrecha con el cielo, que el Dios de Israel pueda darnos un lugar en la tierra. Año tras año se reconoció lo mismo.
pero no se han visto los principios que exaltan a un pueblo entretejidos con la obra. Dios nos dio clara luz sobre lo que debemos hacer o sobre lo que no debemos hacer. Pero nos hemos apartado de esa orientación y me sorprende que aún tengamos la prosperidad que hoy gozamos. Es por la gran misericordia de Dios, no por nuestra justicia, para que su nombre no sea deshonrado en el mundo. La palabra de Dios ha de ser nuestra guía. ¿Le han hecho caso a sus palabras? Mis escritos no deberían reemplazar a la Biblia, sino conducirnos a la palabra descuidada para que podamos comer las palabras de Cristo y alimentarnos con ellas. Que con una fe viva seamos edificados gracias a lo que ingerimos. Si vivimos en obediencia a Cristo y a su palabra, comeremos las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Que en este mismo encuentro veamos que el poder de Dios para convertir es esencial. Si nos aferramos al Maestro, a todo el poder que Él nos ha dado, la salvación de Dios nos será revelada. Amén. En el pasado no he estado en unión con algunos de ustedes. Y hoy me miro más y más como Dios debe verme. Porque en su palabra, leamos juntos. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. En mi autosuficiencia he sido justo así. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora puedo ver que esta es mi condición, no la de otro, la mía. Mis ojos se han abierto. Mi espíritu ha sido duro. He sido injusto. Y me he creído correcto. No obstante, mi corazón está quebrantado, porque siento que necesito, con desesperación, del consejo que me han escudriñado. Escuchen. Te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mi hermano, por favor, perdóneme. He hecho de su vida un infierno. He sido arrogante. Es mi culpa también. Por favor, perdóneme. Hermanos y hermanas, hemos recibido una gran luz del Señor. Es tiempo de creer y caminar bajo esa luz. Amén. Tenemos algo que hacer. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y humillarnos ante Dios. Se me ha hecho difícil como líder.
desprenderme de las garras del mundo y liberarme del yo. Con tantos ojos sobre mí, sé que debo hacerlo. Por favor, perdone mis airadas palabras y mis acciones en su contra. Lo perdono. Pero no solo ha sido usted. He sido yo. Mi egoísmo. Traté de influir sobre otros en su contra. ¿Puede perdonarme? Somos hermanos unidos en Cristo. La respuesta es sí. Sí. Amén. Debo pedir que me perdone. Lo siento mucho. Usted es mi hermano, pero no lo he amado como a mí mismo. Debo pedir a Dios que me dé el amor por usted que profeso por Cristo. Amén. Y yo debo responder al llamado y la voluntad de Dios. Perdóneme, hermano, por andar hablando de usted en la junta, a sus espaldas. No puedo amar a Cristo si no lo ama usted. Lo siento, mi hermano, lo siento mucho. Amén. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Elena. Elena. ¿Dónde estoy? Tuviste una visión. El Señor quería mostrarte lo que pudo haber sido, lo que podría haber sucedido en el Congreso de la Asociación General. ¿Lo que vi no fue real? Temo que no. El Padre estaba listo para derramar su espíritu sobre la Asamblea y finalizar la obra en el mundo y ejecutar su sentencia con justicia. Pero los delegados no se humillaron. Si ellos, en humildad, hubieran dado el ejemplo de confesión y consagración, dando pruebas de haber recibido los consejos y advertencias enviados por el Señor para corregir sus errores, se habría producido uno de los más grandes reavivamientos que hubo desde el Pentecostés. ¿Nunca sucedió? Elena White tenía el corazón quebrantado porque le revelé que en la historia pasada de la Iglesia Adventista, Dios estuvo listo para retornar a la tierra y llevarse a sus hijos a casa, poniendo fin a esa larga noche de lucha y dolor. Pero, como el Israel de antaño, se rehusaron a entrar a Canaán. No siguieron a Dios, ni confiaron en Él, se rebelaron. La mensajera de Dios ha sido testigo de la gloria del cielo y ha experimentado la alegría de caminar con Jesús. Por ello, su corazón estaba quebrantado. La narrativa que acaban de ver es un llamado a la búsqueda del poder de la fuerza del Espíritu Santo y así terminar el trabajo de Dios en la tierra. Es un mensaje dirigido a cada uno de nuestros corazones.
Cuando Ellen White participó en la Conferencia General de 1901, fue un hito en la historia de nuestra iglesia. Hubo grandes avances en el desarrollo organizativo. Pero en su visión de 1903, él mostró que los líderes no experimentarán la consagración y la entrega total que Dios deseaba para todos. Podemos reconocer que Dios es soberano y que hay temas que no comprendemos del todo respecto del por qué Jesús aún no ha regresado con nosotros. Reconocemos que la Biblia y la mensajera de Dios para los últimos días nos pide que nos entreguemos a su amor sin igual, para que su Espíritu pueda controlar por completo nuestras vidas y trabajo, y así, reavivados, completemos su misión aquí en la tierra con nosotros. El ángel dijo de la visión, fue lo que pudo haber sido. Ellen White dijo de los delegados de esa reunión, si con la humildad en el alma hubieran dado a conocer en la confesión y consagración que recibieron los consejos y avisos enviados por el Señor para conseguir y corregir sus errores, habría habido uno de los más grandes reavivamientos desde el día de Pentecostés. Pero el trabajo que el cielo esperaba hacer en cuanto los hombres preparasen el camino no fue hecho, pues los líderes del trabajo cerraron las puertas dejando afuera el Espíritu. Se detuvo por completo toda la entrega hacia Dios. The angel said of the vision, it was what might have been. Ellen White said of the delegates in that meeting, had they, in humility of soul, led out in the work of confession and consecration, giving evidence that they received the counsels and warnings sent by the Lord to correct their mistakes, there would have been one of the greatest revivals that there has been since the day of Pentecost. But the work that all heaven was waiting to do as soon as men prepared the way was not done. For the leaders in the work closed and bolted the door against the Spirit's entrance. There was a stopping short of entire surrender to God. If we cooperate with God and humble ourselves, standing upon the heavenly shores will soon become a reality. I've been a pastor, teacher, and administrator throughout my career. I'm retiring this year and I want to go home. Not to an earthly home, but to our eternal home. The Lord is waiting with open arms for us to surrender every bit of self. But even surrender is impossible without God's help and strength. Please join me in praying this prayer. Lord, make me willing to be made willing. If asked in sincerity, God will answer you, and the results will reach to eternity. Brothers and sisters in this world, the promised land is waiting. Let's go home. Al igual que el Dr. Sean, me jubilo este año. Pensé que vería venir a Jesús, pero al igual que el antiguo Israel, nos hemos aferrado a este mundo. Sí, tampoco soy inmune. Cantamos, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hermanos y hermanas, es tiempo de poner en práctica lo que cantamos. Por favor, únanse a mí y a todo el pueblo de Dios en el mundo y contemplémoslo, nuestra fuerza y poder, el único que puede cambiarnos y transformarnos. Entonces, lo que pudo haber sido, puede ser. Nuestro camino al hogar se ha tornado muy simple. Alguien dijo una vez, solo le llevó a Dios una noche sacar a Israel de Egipto, pero llevó 40 años sacar a Egipto de Israel. Debemos permitir que Dios nos separe de este mundo y todo lo que pretende ofrecernos. Demasiados mueren en el desierto de este mundo de pecado.
La clave de la victoria de Israel fue la humildad y 100% de confianza a Dios. Lo mismo se aplica a nosotros. La oración de Elena White, que se halla en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123 en español, ha conmovido mi corazón. Permítame compartirla con ustedes. Señor, toma mi corazón, porque no puedo dártelo. Manténlo puro, porque no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Mis amigos, quiero desesperadamente cambiar y convertirme en lo que Dios quiere para mí. Y sé que ustedes también. Es una oración que Dios responderá. Y los invito a elevarla a ustedes también. Vamos a unirnos y rogar a Dios para que nos haga dispuestos a estar dispuestos. Necesitamos que sea la primera tarea del día. Si nos humillamos y unimos a los demás miembros y obreros, como Dios lo reveló Elena White, Él nos llenará del Espíritu Santo. El fuerte clamor se propagará en el mundo y muy pronto Jesucristo vendrá. Ese es el plan. Está a nuestro alcance. Escogemos nuestro destino. Podemos ver hacia atrás lo que pudo haber sido o podemos escoger lo que será. Avancemos con valor a Jesucristo. Quizás algunos desconocían la visión de Elena White dada por un ángel. Es emocionante y desconcertante al mismo tiempo. Solo piensen, nuestro Señor estuvo listo para venir en el pasado para liberarnos de las garras del diablo y llevarnos a casa. Y fallamos. Dios nunca forzará a nadie en contra de su voluntad para que enfrente los gigantes de Canaán. Les pido a todos que eleven a cada líder de la iglesia en oración, especialmente a aquellos que asistirán al Congreso de la Asociación General en San Antonio, Texas. De acuerdo con la voluntad profética de Dios, este Congreso puede ser la plataforma de lanzamiento hacia la eternidad para el pueblo de Dios, para usted y yo. Pero sus oraciones serán el combustible, la energía que arrancará ese motor. Oren como nunca lo han hecho antes, por el reavivamiento y la reforma en la iglesia adventista. Oren cada día por ustedes, sus familias, sus pastores y sus líderes. Hagan una lista de sus nombres y pidan a Dios que les dé un corazón lleno del Espíritu Santo. Gracias por su intervención en oración y la participación en lo que puede ser el momento más importante en la historia de la Iglesia. Porque lo que pudo haber sido, puede ser.